Comentario de Primera de Reyes capítulo 4. ¿Cómo organizar el éxito? Descubre el secreto de una vida abundante hoy. Versículo 1. Sobre todo Israel. El énfasis puesto sobre la palabra todo sugiere que el autor recopiló su material después de la división del reino. Versículo 2. Los jefes. La lista es la del gabinete real, los consejeros principales y funcionarios del Estado. Eran dignatarios de primera categoría que dependían de la elección de Salomón para sus cargos y para continuar en ellos. Azarías. Es significativo que, mientras que en las listas de los magistrados de David está en primer lugar el capitán del ejército, segunda de Samuel 8, 16 al 18, segunda de Samuel 20, 23 al 26, ese funcionario, en la lista de Salomón, está después de los que ocupaban los cargos pacíficos de sacerdote, secretario y canciller. El título, sacerdote, parece que adecuadamente le correspondía a Azarías y no a Sadoc. A veces se piensa que el término, sacerdote, Cohen, se refiere a un funcionario civil. En 2 de Samuel 8, 18, se da este título a los hijos de David, traducido como príncipes, en la Biblia Reina Valera revisada, mientras que en el pasaje paralelo de Primera de Crónicas 18, 17 se da la explicación de que eran príncipes cerca del rey. El pasaje de 2 de Samuel 8, 18, en la BJ reza, los hijos de David eran sacerdotes. Esta traducción corresponde con el texto hebreo. La acompaña una nota de pie de página, dato extraño. Sin duda asistentes o sustitutos de su padre en las funciones sacerdotales que legítimamente ejercía el rey. Ver capítulo 6, 13 al 20. En Primera de Crónicas 6, 8 al 13, hay en la lista 3 Azarías en la genealogía: Ahitob, Sadoc, Ahimaas, Azarías, Joanán, Azarías, Amarías, Ahitob, Sadoc, Salum, Hilcías, Azarías. El primer Sadoc, hijo de Ahitob, era sumo sacerdote en el tiempo de David, segunda de Samuel 8, 17. Según Crónicas, Azarías era nieto y no hijo de Sadoc. El Azarías que aparece primero en la lista entre los jefes, puede haber sido tan solo un consejero privado de Salomón y posteriormente sumo sacerdote. Ver comentario Primera de Crónicas 6, 8 al 13. Versículo 3. Hijos de Sisa, secretarios. En 2 de Samuel 20, 25 se menciona a Seba, y en Primera de Crónicas 18, 16 a Sapsa, el primero como escriba y el segundo como secretario de David, RVR. Estos nombres son quizá variantes de Sisa, y los escribas, o secretarios, de Salomón pueden haber heredado ese cargo de su padre. El escriba era uno de los funcionarios más importantes del reino, redactaba los edictos del rey, atendía su correspondencia, y tal vez también manejaba el peculio real. Segunda de Reyes 12, 10. Canciller. Josafat había ocupado ese cargo en tiempo de David. Primera de Crónicas 18, 15. El canciller era el cronista de la corte. Su deber era registrar los sucesos tal como ocurrían, y su obra constituía una parte de los archivos oficiales del reino. Evidentemente era un funcionario estatal importante. Ver Segunda de Reyes 18, 18 y 37, Segunda de Crónicas 34, 8. Versículo 4. Sadoc y Abiatar. Ver Segunda de Samuel 8, 17. Versículo 5. Amigo del rey. Este parece haber sido un cargo reconocido en tiempo de Salomón. Ver Segunda de Samuel 15, 37, Segunda de Samuel 16, 16, Primera de Crónicas 27, 33. En Egipto, el ser amigo, o confidente, del rey colocaba a un hombre en la posición envidiable de ser consejero real. Versículo 6. Mayordomo. En los días de Ezequías este cargo parece haber sido de gran importancia, superior al de escriba, pues cuando Sebna hubo de ser destituido, se deduce que fue rebajado de su puesto de mayordomo al de escriba. Isaías 22, 15 al 25, Segunda de Reyes 18, 18. El tributo. Las levas, Biblia de Jerusalén. Se alude a los trabajadores forzados que empleaba Salomón para sus grandes obras públicas. Ver capítulo 5, 13 y 14. En la enumeración de los funcionarios de David de la primera parte de su reinado, no se encuentra este cargo, Segunda de Samuel 8, 16 al 18, pero sí aparece en la lista de la parte final de su reinado, Segunda de Samuel 20, 24. El que estuvo en este puesto impopular fue apedreado y muerto en la sublevación contra Roboam. Primera de Reyes 12, 18. Las excavaciones de Sion-Geber comprueban claramente que se empleaba el trabajo forzado. Versículo 7.
Mantenían al rey. Esto implica la cobranza de impuestos, ya fuera en dinero o en especie, para mantener la corte y la casa real. Este cargo debe haber sido importante pues en dos casos, versículos 11 y 15, los que lo ocuparon se unieron por casamiento con la casa real. Los distritos sobre los cuales ejercían los funcionarios no correspondían con las 12 tribus. Sin duda esto se debía, en parte, al hecho de que para este tiempo ya era anticuada la primitiva división de las tribus en el país. El que fueran 12 estos funcionarios no tiene relación con las 12 tribus sino con los 12 meses del año, en los cuales cada uno de ellos tenía a su cargo la cobranza de los tributos reales. Versículo 8. Monte de Efraín. La parte más elevada del territorio de Efraín, una de las zonas más fértiles de Palestina que rodeaba la ciudad de Siquem. Versículo 9. Macás. Los pueblos aquí mencionados colocan el territorio del hijo de Decar al noroeste de Judá, en el territorio asignado originalmente a Dan, Josué 19, 40 al 43, pero en la historia de los comienzos de Israel estuvo mayormente en poder de los filisteos. Versículo 10. Soco. Un lugar que estaba a 16,3 kilómetros al noroeste de Samaria, conocido como Esubeike. No es la misma ciudad de Soco, cerca de la cual David luchó con Goliat, 1 Samuel 17, 1 y 2, ni la que estaba al sur de Hebrón, Josué 15, 48. Efer. Un distrito de Judá, desconocido. Versículo 11. Territorios de Dor. Este distrito estaba a lo largo de la costa, dominada por el monte Carmelo, en el territorio asignado a Manasés. Se menciona al rey de Dor en Josué 11, 2 como que estuvo de parte de Javín en la Confederación del Norte, y que posteriormente fue vencido, Josué 12, 23, y su tierra fue dada a Manasés, Josué 17, 11. Abinadab, cuyo hijo tenía a su cargo esta región, puede haber sido el hermano mayor de David, 1 Samuel 16, 8, 1 Samuel 17, 13. Versículo 12. En Taanac. Esta era una división importante de las secciones más fértiles de Palestina, que incluía la mayor parte de la llanura de Esdraelón. Debido a su ubicación, cruzada por caminos importantísimos de norte a sur y de este a oeste, estaba protegida por fortificaciones. Taanac, Megiddo y Bet-Sean estaban entre los baluartes más importantes de toda Palestina, y se asignaron a Manasés. No fueron conquistadas pero sí pagaban tributo cuando Israel tuvo poder, Josué 17, 11 al 13, Jueces 1, 27 y 28. Aunque fueron asignadas a Manasés, estas ciudades estuvieron dentro del territorio de Isaacar, Josué 17, 11. Megiddo es el lugar donde murieron Ocosías, Segunda de Reyes 9, 27, y Josías, Segunda de Reyes 23, 29. Bet-Sean es la fortaleza que domina el acceso oriental del valle y la ciudad donde los filisteos exhibieron en triunfo el cuerpo de Saúl, 1 de Samuel 31, 8 al 10. Versículo 13. Las ciudades de Jair. Esta era una sección grande de Transjordania que incluía una buena parte de los territorios de Manasés y de Gad. Ramot de Galaad estaba en el territorio de Gad, y era una de las ciudades de refugio, Deuteronomio 4, 43, Josué 20, 8, Josué 21, 38. Provincia de Argob. Territorio que una vez perteneció al reino de Ag, pero que fue tomado por Jair, Deuteronomio 3, 4,13 y 14. Grandes ciudades con muro. Esta descripción es similar a la de Deuteronomio 3, 4 y 5. Versículo 14. Mahanaim. Esta división también estaba en Transjordania, en el territorio de Gad, Josué 13, 26, Josué 21, 38. Fue escenario del encuentro de Jacob con los ángeles cuando volvía a Canaán, Génesis 32, 2. Posteriormente se convirtió en un centro importante pues era la sede del gobierno de Isboset, Segunda de Samuel 2, 8, 12 y 29, y el lugar donde se estableció David al huir de Absalón, Segunda de Samuel 17, 24 y 27. Versículo 15. Neftalí. Era un distrito septentrional de Galilea, al sur del monte Hermón, e incluía la costa noroccidental del mar de Galilea, Josué 19, 32 al 39. En él estaba sedes de Neftalí, una de las ciudades de refugio, Josué 19, 37, Josué 20, 7, Jueces 4, 6. Versículo 16. En Aser y en Alot. Esta división estaba en el norte, a lo largo de la costa del Mediterráneo, Josué 19, 24 al 31. Los habitantes de Aser no pudieron expulsar a los cananeos de su territorio, pero se establecieron entre ellos, Jueces 1, 31 y 32.
Versículo 17. Isacar. El territorio de Isacar estaba al sur de Neftalí y al norte de Manasés, e incluía la sección septentrional de la llanura de Esdraelón, Josué 19, 17 al 23. Este distrito parece haber estado al norte del distrito mencionado en Primera de Reyes 4. 12. Versículo 18. Benjamín. Aunque pequeño, era importante el territorio de Benjamín. Incluía a Jericó, Geba, Gabaón, Ramá y originalmente a la misma Jerusalén, Josué 18, 11 al 28. Versículo 19. Galaad. Un distrito al este del Jordán, que incluía partes de los territorios de Rubén, Manasés y Gad, ver versículos 13 y 14. El único gobernador. No es claro el significado de estas palabras, puesto que cada distrito no tenía más que un gobernante. La Septuaginta reza aquí, un gobernador en la tierra de Judá. Quizá esto sea lo correcto, pues se notará que, fuera de este pasaje, el territorio de Judá está omitido de la lista de distritos que pagaban tributo a la corte real. Como un favor especial para Judá, puede haber habido un gobernador en este distrito que supervisaba a los otros 12 magistrados. Puesto que Judá era la provincia central, no estaba bajo otro gobierno que el de los funcionarios reales de Jerusalén, pero difícilmente se podría aceptar que, para los propósitos de los impuestos, se hubiera excluido a Judá del sistema general. Versículo 20. Eran muchos. La descripción que se da aquí y en el versículo 25 de la condición del pueblo, que se había multiplicado y vivía prósperamente y en paz, evidentemente tiene el propósito de hacer resaltar que Israel había llegado a ser fuerte y disfrutaba de seguridad, pues no estaba más a merced de inquietos vecinos, y podía aprovechar la tierra que se le había concedido. Versículo 21. Sobre todos los reinos. En parte el imperio de Salomón consistía en un grupo de pequeños estados vasallos semiautónomos, gobernados por sus propias reyes que, sin embargo, reconocían la soberanía del monarca hebreo y le pagaban sin tributo anual. Que los vecinos de Israel ahora habían sido destruidos o reducidos a servidumbre se hace resaltar nuevamente en capítulo 9, 20 y 21. El Eufrates. El autor hace resaltar que el reino de Salomón había alcanzado la extensión prometida a Abraham, Moisés y Josué. Todos los días. El imperio solo duró mientras vivió Salomón. Los estados semejantes al de Salomón, parcialmente compuestos de una cantidad de reinos sin mucha cohesión, con frecuencia se levantaban rápidamente y también se desmembraban pronto. Versículo 22. La provisión de Salomón. Hasta donde se sepa, el coro, hebreo cor, era una medida de volumen de la época que equivalía a 220 litros. Se ha calculado que en la corte de Salomón había entre 10.000 y 15.000 personas. Versículo 24. Tifsa. Generalmente se estima que era un lugar sobre el Eufrates, que los griegos llamaban Tápsaco. Gaza. En el extremo sur de la llanura filistea. Tuvo paz. A lo menos durante ese tiempo. Todo parecía estar dominado, tranquilo internamente y libre de ataques exteriores. Pero una paz duradera debía descansar sobre un fundamento más firme que el que suministraba el gobierno de Salomón, como pronto lo demostrarían otros acontecimientos. Versículo 25. Debajo de su parra. Esta frase era común entre los hebreos, Miqueas 4, 4, Zacarías 3, 10, y también la empleaban los asirios, Segunda de Reyes 18, 31. Es una descripción de un periodo ideal de paz y prosperidad. Desde Dan hasta Berseba. Expresión que comenzó a usarse durante el periodo de los jueces y siguió empleándosela desde entonces, en los días de Samuel, Saúl, David y Salomón, ver Jueces 20, 1, Primera de Samuel 3, 20, Segunda de Samuel 3, 10, Segunda de Samuel 17, 11, Segunda de Samuel 24, 2 y 15, Primera de Crónicas 21, 2, para indicar una nación unida que se extendía desde el límite septentrional de Dan hasta Berseba en el extremo sur. Después del reinado de Salomón, la expresión no se usó otra vez hasta que Ezequías convocó al pueblo, desde Berseba hasta Dan, para la Pascua de Jerusalén, Segunda de Crónicas 30, 5. Versículo 26. 40.000 caballos en sus caballerizas. 4.000 establos de caballos, Biblia de Jerusalén. En Segunda de Crónicas 9, 25 se lee, 4.000 caballerizas para sus caballos, RVR. Se ha pensado que podría explicársela diferencia atribuyéndola a un error de copista, pues son muy similares las palabras hebreas para 4 y 40. La multiplicación de caballos jinetes, prohibida para el futuro rey en Deuteronomio 17, 16,
pero predicha por Samuel cuando Saúl tomó posesión del trono, 1 de Samuel 8, 11 y 12, es una indicación del crecimiento del imperio por medio de la fuerza militar. En ocasión de la conquista efectuada por Josué, los caballos y los carros tomados al enemigo fueron destruidos. Josué 11, 9. Versículo 27. Estos gobernadores. Los gobernadores mencionados en los versículos 7 al 19. Algunas traducciones griegas colocan este versículo después del versículo 19. Versículo 28. Cebada. Era, y todavía lo es, un alimento común para los caballos en el oriente. Con ella se hacían, a veces, tortas o panés. Jueces 7, 13, Juan 6, 9. El trigo era el cereal comúnmente usado para el alimento humano. Versículo 29. Sabiduría. En su sentido más pleno. Especialmente como se usa esta palabra en los libros de Proverbios y Eclesiastés, la sabiduría es adecuadamente un atributo de Dios y es impartida al hombre. Santiago 1, 5. Una sabiduría tal tiene que ver tanto con el carácter como con el intelecto. Se la usa en un sentido más restringido en los versículos 30 y 31. Versículo 30. Los orientales. Los pueblos tribales que vivían entre Palestina y Mesopotamia, ver Génesis 29, 1, Jueces 6, 3 y 33, Jueces 7, 12, Jueces 8, 10. Se dice que moraban en tiendas, Jeremías 49, 28 y 29. Job fue uno de ellos, Job 1, 3. Sabiduría de los egipcios. La sabiduría de Egipto era famosa en todo el Oriente. Incluía astronomía, medicina, arquitectura, matemáticas, música, pintura, embalsamamiento y filosofía mística. Se ha preservado toda una riqueza de la llamada literatura sapiencial de Egipto. Versículo 31. Más sabio que todos los hombres. Estos rivales de Salomón en sabiduría solo son conocidos por este pasaje. Algunos creen que Emán y Etán son los músicos del tabernáculo nombrados por David, 1 de Crónicas 6, 33 y 44, que también pueden ser los esraitas de los sobrescritos de los Salmo 88 y Salmo 89. Se designa a un Emán como el vidente del rey en las cosas de Dios, 1 de Crónicas 25, 5. Sin embargo, no se ha establecido la identidad de estos nombres. Versículo 32. 3000 proverbios. Sus sentencias o apotegmas de sabiduría moral y práctica contienen sanos consejos, sagaces observaciones, exhortaciones a la virtud, principios de vida piadosa y útiles preceptos que inducen a la piedad, la felicidad y la prosperidad. Tan solo unos pocos de sus proverbios se han preservado. Sus cantares. Se sabe que Salomón fue autor de cantares porque se han preservado algunos de ellos, incluso el Cantar de los Cantares y posiblemente los Salmos 72 y Salmo 127. Versículo 33. Disertó sobre los árboles. Los escritos de Salomón revelan que tenía un profundo aprecio por las bellezas de la naturaleza. Era un agudo observador y sin duda estaba habituado a consignar muchas de sus observaciones para beneficio de los que lo rodeaban. No se ha preservado ninguno de los tratados de Salomón dedicados únicamente a asuntos seculares en el campo de la historia natural. Versículo 34. Venían. Es tan solo natural que se esparciera la reputación de la sabiduría de Salomón y que muchos vinieran desde naciones distantes para compartir su sabiduría. Todos los reyes. No todos los reyes en persona, pues muchos enviaban a sus mensajeros, aunque algunos gobernantes, como la reina de Sabá, prefirieron visitarlo en persona. Comentario bíblico adventista del libro Primera de Reyes capítulo 4.